Say it. Talk to me. Creíamos que Talk to Me era una simple historia de fantasmas, pero la realidad oculta de su lore es exponencialmente más oscura. Para entender a profundidad la película, no podemos limitarnos a lo que vemos en pantalla. Los directores escribieron una biblia de lore tan extensa y detallada que contiene las respuestas a cada misterio. Así que este análisis se basa en las reglas oficiales, que separan la especulación de la realidad técnica de este universo. Prepárate porque te voy a mostrar pistas que podrían redefinir lo que podemos intuir a primera vista sobre la trama de la película, su desenlace y su posible continuación. Información cargada, comencemos. En entrevistas con medios especializados, los directores han confirmado que el universo de Talk to Me está sostenido por una especie de biblia interna extremadamente precisa. Los directores confirmaron que existe el documento físico, pero no es público. Fue creado como una especie de guía interna que describe todo lo que vemos. And even coming up with the writing, like, with the law Bible that we had. La información que se revela y la que no fue elegida estratégicamente. Así que con la información que hay por declaraciones de los directores o teorías que se sostienen perfectamente por la lógica de lo que se ve en pantalla y se sugiere en la trama, vamos a revisar los detalles más relevantes de la película. La protagonista de esta película se llama Mia, a quien al principio vemos recoger a Riley. Él es el segundo personaje más importante de esta película. Riley es el hermano menor de la mejor amiga de Mia, Jade. Apenas comienza la película se instala un punto clave. Mientras Mia conduce y cantan alegremente, ocurre el incidente del canguro en la carretera. Allí definitivamente algo se ha roto en Mia antes de que entendamos qué. Luego aparece el juego, una mano embalsamada que pasa de persona en persona como si fuera un objeto de moda. Para ellos no es un artefacto antiguo cargado de solemnidad, simplemente es un dispositivo recreativo. La mano es el principal significante material de la película. A nivel connotativo es tecnología primitiva de conexión, una interfaz física entre mundos. Aunque los registros oficiales envuelven el origen de la pieza en un halo de misterio y aunque la historia se desarrolla en suelo australiano, el origen de la mano se rastrea en prácticas de ocultismo extranjero, posiblemente vudú o similares, sirviendo como un canal entre el mundo tangible y el espiritual. Todo habría comenzado con la mano de un medium que busca conectar, pero que es arrebatada de manera traumática. Simbólicamente conecta muy bien con la temática de duelo presente en la película. Visto así, el embalsamamiento no es más que el deseo de mantener vivo el ayer, y en este caso representado por un agarre que parece aferrarse. Es una metáfora tangible del duelo no resuelto. Es preciso aclarar que los seres que poseen a quienes juegan con la mano son espíritus errantes, no demonios teológicos. En ese contexto aparece Mia, cuya motivación no coincide con la del grupo. Mientras los demás buscan estímulo, ella busca respuestas. Su duelo no está concluido, está en pausa y acechando. Cuando la mano le permite establecer contacto con una figura que afirma ser su madre fallecida, el signo espiritual se vuelve ambiguo. La película introduce una grieta fundamental. La respuesta del espíritu puede ser una mentira manipuladora, y lo que vemos es más bien una vulnerabilidad explotada. I know how much that hurts to lose someone that close. El juego de la mano también representa una metáfora sobre el consumo y las adicciones. La puesta en escena subraya que no estamos ante un ritual simbólico, estamos ante un espectáculo donde los poseídos son filmados, celebrados y las imágenes son compartidas. La posesión pierde su dimensión religiosa y adquiere una lógica de consumo, probar y repetir. La primera escena de la película, la del incidente de los dos hermanos en la fiesta, podría también representar o reforzar la metáfora de las adicciones, donde claramente se ve muy afectada la persona que cae en ese flagelo, pero también las personas cercanas sufren el daño como si fuera su propia piel. Exactamente lo mismo pasa con el padre de Mia. En una de las alucinaciones de la chica, es directamente afectado por ella misma, igual que como pasa al principio con el incidente de los hermanos. Sobre lo que pasó finalmente con el padre de Mia, hay teorías de todo tipo. Con la que más concuerdo es la que dice que en ese ascensor, donde lo vemos por última vez mientras Mia se intenta acercar a él y el ascensor se cierra en medio de una oscuridad absoluta, podría representar que el Señor se fue al cielo. Simbólicamente tiene todo el sentido del mundo, porque el ascensor estaba lleno de luz, lo opuesto al entorno oscuro en donde se encontraba, que por cierto, esa dimensión donde queda Mia es donde habitan los espíritus errantes. La película sugiere que es una especie de limbo. I thought these spirits were in limbo. Yeah, well, maybe that's where Riley is. Otra cosa que se me ocurrió escribiendo este guión fue que posiblemente el señor no falleció. Recordemos que Jade lo ve moribundo
moribundo pero vivo, cuando llega a su casa engañada por Mia. Así que el ascensor puede no necesariamente ir tan alto como el cielo teológico, sino que simplemente lo reanimaron y volvió a la realidad, a la cruda realidad donde se sugiere que Mia terminó de una manera muy similar a su madre. ¿Mia realmente tuvo contacto con el espíritu de su madre? No, nunca tuvo contacto con el espíritu de su madre. Todo el tiempo fue el espíritu que quería reclamar a Riley, manipulándola para lograr su objetivo, gracias a que encontró una vulnerabilidad flagrante, el vacío por la pérdida de su madre. Esto también funciona muy bien con la metáfora planteada con la mano, porque muchas veces es por esas vulnerabilidades por donde se filtran algunos hábitos nocivos en el comportamiento humano. El uso de la mano empieza como algo que el usuario controla para sentirse bien, pero ese algo termina controlando sus decisiones y hasta su futuro. Have any of you guys still been seeing stuff? Es fascinante cómo la película usa el duelo como un caballo de Troya. La vulnerabilidad de Mia es el permiso que los espíritus necesitan. Ellos no solo poseen su cuerpo, también colonizan su narrativa personal. Hay un momento clave que es muy revelador en cuanto a cómo funciona el método de manipulación del espíritu que se aferró a Mia, por haber excedido el límite de los 90 segundos. No es sino hasta la noche en la que Mia se pone a revisar fotos de su celular y mira fotos de su madre, cuando la entidad por fin puede manifestarse con todos los detalles que requería, porque antes de esa noche en la que Mia revisa las fotos, las apariciones eran más como realmente se suelen ver los recuerdos en la mente, donde especialmente los rostros son los que más cuesta recordar al detalle. Exceder los 90 segundos usando la mano no es el único error que deja expuesto permanentemente a quien lo cometió. Hay otros errores con el mismo efecto que la película sugiere. We blow the candle out? What if we open the door but we didn't shut it? En la mecánica de la película, los dos errores son caras de la misma moneda, pero con un matiz de ejecución distinto. Pasarse de los 90 segundos es una vulneración del tiempo de seguridad. Al exceder este límite, el espíritu gana derechos de ocupación sobre el cuerpo, lo que le permite echar raíces y quedarse incluso si quien excedió el tiempo suelta la mano. Eso es lo que le sucede a Mia y a Riley. Por lo menos por lo que se ve en pantalla, esa fue la regla que rompieron. Ellos se pasaron de los 90 segundos. Encender una vela es parte del ritual y funciona como un faro o portal. Si al terminar el ritual no se apaga la vela, el canal queda abierto, impidiendo que la puerta se selle y permitiendo que la entidad o las entidades que estén cerca sigan operando en nuestra realidad sin necesidad de que alguien esté jugando. Pero a ver, ¿ambos errores producen el mismo efecto? En términos prácticos para la víctima, sí. El resultado es una posesión prolongada o una permanente. En el caso de Duckett, Wait, who's Duckett? él es el chico alterado que ataca a su hermano al inicio de la película. Se sugiere que él se excedió con las sesiones previas al incidente. Eso sí, aparte de decir que lo hizo muchas veces, no especifican cuál fue el error que cometió. Posiblemente rompió todas las reglas porque al final estaba en un estado de psicosis permanente. Pero por lo que se sabe hasta ahora, el peor error de todos al jugar con la mano, del cual advierten indagando cómo ayudar a Riley en la película. God gave Duckett the hand, said that if you die while they're in you, they'll have you forever. Por eso, el espíritu que posee a Riley se regodea y se burla de hacerle daño al cuerpo, porque de esta manera puede acelerar el proceso de reclamar su alma. Hay un momento clave que sugiere que los errores al usar la mano no son condenas definitivas, y es cuando el hermano de Duckett le cuenta a Mia que su hermano no paraba de utilizar la mano, cuando ya estaba completamente invadido por espíritus en su mente, pero que aún en esos casos hay una solución y es dejar de hacerlo. Pero no es tan fácil como suena, porque su mismo hermano fue un ejemplo de ello. This body should kick in there. They get weaker the longer they're in you. La película sugiere de manera sutil pero aterradora que cuando abres la puerta te expones a un ecosistema de entidades que colaboran con un objetivo común y alimentándose del trauma en el proceso. Esto cambia levemente la visión general de la trama, porque presuntamente la manipulación no la ejercía un solo espíritu, sino que posiblemente sean mínimo dos. Un punto clave para esta teoría es que en la noche donde el espíritu más manipula la mente de Mia con los recuerdos de su madre, simultáneamente otro espíritu estaba intentando rematar a Riley, aunque no lo logra. Otro momento clave es al final, cuando Mia, con la realidad completamente alterada, está llevando a Riley en silla de ruedas hacia la autopista. En ese momento podemos ver la apariencia del que presuntamente sería el espíritu que estaba acosando a Riley, pero al mismo tiempo está el espíritu que se disfrazaba de la madre de Mia, justo detrás de ella, susurrando los últimos detalles para lograr el plan que finalmente falla, porque presuntamente solo logran llevarse a Mia, pero Riley se salva y él
él siempre fue el objetivo real. Otro detallazo que podría confirmar que son varios espíritus trabajando en simultáneo para lograr un objetivo específico es en uno de los mejores momentos de la película, cuando Mia contacta a un espíritu en el hospital, en la habitación de Riley justamente, preguntándole si lo ha visto en esa dimensión. El pequeño espíritu que contacta le confirma que sí, y se aplican las dinámicas del juego a la inversa, abriendo una nueva posibilidad: visitar la dimensión de los espíritus sin ser poseído. El ritual de la mano consiste en sujetarla y decir háblame. Ahí ya apareció un espíritu, pero aún falta decirle que puede entrar. En el hospital, cuando se invierten las dinámicas, no es Mia quien le dice al pequeño espíritu puedes entrar, sino es el espíritu quien le dice a Mia puedes entrar. Y así Mia, sin estar poseída por el espíritu, entra en su dimensión y puede confirmar que allí está Riley, siendo atormentado por muchísimos de ellos. Un detalle más es en la secuencia de la primera posesión de Mia. Cuando ella deja entrar el espíritu que contacta, parece un espíritu inofensivo, pero en esta interacción, primero, el espíritu en el cuerpo de Mia señala el vacío diciendo que ahí estaba él, refiriéndose a una entidad que estaba en ese espacio y que nadie podía ver, claramente otro espíritu. Específicamente, ese otro espíritu sería el que se obsesiona con Riley. Pero el espíritu que tiene a Mia no es inocente para nada. Por lo que vimos, seguramente es el que se transforma en su madre, porque desde su primera oportunidad hizo que Mia se excediera de la regla de los 90 segundos y por pura fuerza bruta, aferrándose a la mano de una manera atípica. Por eso incluso quienes tenían experiencia se asustaron. El agua en Talk to Me es un elemento central de su mitología. A medida que la película avanza, el espíritu que finge ser la madre de Mia se ve cada vez más húmedo, hinchado y embarrado. Esto sugiere que fingir una apariencia requiere energía, y cuando el espíritu se debilita o muestra su verdadera intención malévola, vuelve a su estado natural. Sonidos de burbujeo y sonidos de líquido acompañan las apariciones del espíritu que manipula a Mia desde su primera aparición. Talk to me. Mismo tipo de sonidos que está en las posteriores apariciones de la visión de la madre de Mia. Esto sirve para indicarle al espectador y a Mia que aunque ella lo ignora por su duelo, no está hablando con su madre, sino con la misma mujer de cuando jugó con la mano por primera vez, que encontró la forma de manipularla. El uso de los reflejos de agua en los rostros de Mia y Riley antes de que todo colapse funcionan como una advertencia visual. Es el simbolismo de una tragedia que ya empezó a salpicarlos, mientras que al inicio son solo destellos en un cristal. En el clímax la metáfora es más marcada. El aguacero que empapa a Jade cuando va con su madre que está desconsolada en el estacionamiento es cuando el caos desatado por sus seres queridos ya salpicó en todas direcciones. Ya nada puede ir peor, todo está en un punto de no retorno. La dimensión en la que habitan las almas contactadas por la mano es un espacio oscuro, vacío y húmedo. Los directores querían alejarse lo que más pudieran de los tropos religiosos tradicionales, cielo, infierno, y más bien crear una dimensión que transmitiera una sensación de estancamiento y descomposición física. Almas que están empapadas en su propia tragedia, incapaces de cruzar a otro plano. Los directores han confirmado que el mundo de los muertos no es un lugar físico específico o apartado, sino una distorsión de la realidad, igual que en el final en el hospital, cuando Mia persigue la visión de su padre y el mismo lugar es invadido por la oscuridad, demostrando que Mia está en el limbo. El final de Talk to Me confirma que el universo de la película es más amplio de lo que parece, basándose en 3 pilares narrativos clave. El primero es el destino de Mia, quien al fallecer mientras estaba bajo la influencia de los espíritus, queda atrapada en el limbo junto a las otras entidades. Al final, ella ya no es la que contacta, sino la que responde al llamado. Somos testigos de cómo se convierte en un espíritu al que los vivos dejan entrar. El segundo pilar narrativo clave es la expansión global de la trama. Los jóvenes que contactan a Mia al final hablan griego y están en una fiesta en Grecia. Esto confirma que el fenómeno no es exclusivo de Australia y que el artefacto o uno similar tienen un alcance internacional. En Australia, específicamente en Melbourne, está una de las comunidades griegas más grandes del mundo fuera de Grecia. Esto ya es una pista de por qué el final es con griegos y definitivamente es en Grecia porque en los créditos dice hombres en Grecia. También podemos ver que figura Alex Philippou, quien es el hermano de
de los directores, y es el tipo que coge la mano al final. Otro detalle es que los directores son australianos pero con ascendencia griega. Y el tercer pilar fundamental es la posible existencia de múltiples manos. Bueno, a ver, lo más probable es que mínimo hayan 2 manos, porque lo que se sabe dentro del lore oficial, incluso confirmado por los personajes en esta película, es que la mano perteneció a un medium. So where'd you get it from anyway? It's the hand of a psychic. Got cut off in embalmed. It's a medium, Joss, not a psychic. Yes, it is, Danny boy. Esto sugiere que puede existir una segunda mano embalsamada allá afuera. El hecho de que Mia sea contactada en otro país sugiere al menos 2 posibilidades que los directores han dejado abiertas. La mano original viajó por el mundo tras su muerte, o el grupo de Grecia posee la segunda mano. La secuencia en la que Mia se va al mundo de los espíritus originalmente duraba 2 minutos y medio, pero posteriormente los directores declararon que se habían excedido y lo habían llevado demasiado lejos, así que decidieron simplemente mostrarlo todo reduciendo el impacto de las imágenes, desarrollándose como vimos en clave baja y entre destellos efímeros de luz, lo que hizo felices a sus productores, ya que algunas de las cosas probablemente no habrían pasado la junta de censura. Según algunas descripciones, si los directores hubieran tenido libertad total, probablemente habría sido una experiencia insoportable, en el mejor sentido para el género. Eso es un halago. Danny y Michael Philippou, conocidos en internet como Raka Raka, saltaron a la fama mundial dirigiendo Talk to Me. Tras años de trayectoria como creadores de contenido en YouTube, donde perfeccionaron su estilo mediante cortometrajes de terror y comedia caracterizados por efectos prácticos de alto impacto y un desborde de energía, lograron ir puliendo el ejercicio cinematográfico. Antes de debutar como directores, los gemelos australianos adquirieron experiencia técnica trabajando en los departamentos de producción de películas como The Babadook, conocimiento que volcaron en su ópera prima para transformar una premisa de posesiones modernas en un fenómeno de crítica y taquilla que dejó una huella muy marcada en el terror contemporáneo. Durante el rodaje de Talk to Me, ningún perro y ningún pie fueron besados en realidad. Es pura magia del cine. Se utilizaron prostéticos muy bien logrados. Por ejemplo, con el perro, esta era la marioneta, con la cual en el momento clave un operario la manejaba y se encargaba de hacer la magia. Algo similar se hizo con la escena del pie, pero usando prótesis. Parte del éxito con el uso de las prótesis es que los actores hagan un trabajo de interpretación impecable. Por ejemplo, la actuación increíblemente realista de Otis, actor que interpreta a Daniel, el novio de Jane. Además de interactuar con las réplicas del perro y las patas, en realidad hace un trabajo de interpretación con momentos muy destacados, especialmente cuando está poseído. You, my daughter's vagina, prohibited. What about yours? Y aunque todos los actores hicieron un gran trabajo, hago una mención honorífica a la interpretación de los 2 poseídos más importantes de la película. Mia, interpretada por Sophie Wilde, y Riley, interpretado por Joe Bird. Fue un trabajo sobresaliente por parte de los 2. Además, teniendo en cuenta que son actores novatos. Claramente esto también habla muy bien del trabajo de dirección y dirección de actores de la película. Más detalles que enriquecen el legado de esta carta de amor al cine de terror por parte de los hermanos Philippou. Los directores de Talk to Me estuvieron profundamente involucrados en la escritura de la película, aunque con roles ligeramente distintos. Danny fue el coescritor del guión junto a Bill Hinzman, y Michael, aunque no figura oficialmente como guionista principal en los créditos, participó en el desarrollo de la historia y el concepto. El concepto original de la película viene de un lugar completamente inesperado. Daley Pearson es el productor ejecutivo y cofundador de Ludo Studio, la empresa detrás de la famosísima serie infantil Bluey. En 2018, Pearson le envió a los gemelos directores un guión para un cortometraje. La idea central era sobre unos adolescentes que, aburridos de los vicios comunes, descubrían que podrían reemplazarlos con posesiones espirituales para sentir un subidón extremo. Originalmente, el tono era más cercano a la comedia de terror, tipo Scary Movie, pero con una historia original. A Danny le fascinó el concepto de la posesión como un juego de fiesta capturado para redes sociales, pero sintió que podía llevarlo a un lugar mucho más oscuro y personal. Curiosamente, el elemento más icónico de la película, la mano, no estaba en el concepto original. En las primeras versiones, los jóvenes usaban otros métodos o rituales más genéricos, tipo la ouija o contactarlos en el espejo, los más cliché. Fue durante el proceso de escritura de Danny y Bill Hinzman que la mano surgió como un símbolo de conexión y acuerdo, como un apretón de manos con el más allá.
Antes de Talk to Me, sus directores tuvieron una reunión con ejecutivos de DC Studios y se les ofreció un proyecto, el cual rechazaron para que su debut fuera con su material original Talk to Me. Los directores también confirmaron haber rechazado ofertas de diversos estudios de Hollywood que querían rehacer Talk to Me con un presupuesto mucho más alto, bajo la condición de eliminar los acentos australianos y trasladar la historia a Estados Unidos. Así que los directores prefirieron invertir sus propios recursos para mantener la identidad australiana de la película. Su mandato es hacer la mayoría de sus películas exclusivamente en Australia, o al menos hacer los efectos visuales allí. La cantante Sia, quien también es de Adelaida, Australia, les otorgó los derechos de su éxito Chandelier con un descuento significativo, descrito como una fracción del precio habitual, para apoyar la ópera prima de sus paisanos. La secuela, titulada oficialmente con este juego de palabras, fue confirmada por A24 poco después del éxito de la primera entrega, con los gemelos Philippou regresando como directores. aunque ya cuentan con 2 guiones escritos, uno que sigue la historia original y uno que sigue nuevos personajes. La producción se ha retrasado debido a compromisos con otros proyectos, como Bring Her Back. El estreno de la primera secuela de Talk to Me se estima para 2027 o 2028. Además de la secuela, los directores afirmaron haber filmado ya una precuela centrada en Docket y grabada íntegramente a través de celulares e interfaz de redes sociales. También se ha anunciado una serie inmersiva en colaboración con Meta que explorará el origen de la mano en un entorno de fiesta en Europa. Es importante recordar la Biblia de la mitología de la película que tienen los creadores, porque aunque no lo cuenten todo en la primera película, dicho texto explica cosas tan específicas como quién era el medium original, la historia detallada de los espíritus que vemos, la razón de utilizar específicamente 90 segundos como límite, entre muchos detalles más. Podemos deducir que ya que han confirmado que la Biblia existe y la usan como guía para desarrollar todo el universo que están creando, todas esas respuestas se irán dosificando poco a poco en futuras entregas, tanto secuelas como precuelas y productos complementarios. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. Una de mis películas favoritas de los últimos años, sin lugar a duda, con unas bases cimentadas muy sólidas. Esperemos que nos entreguen mucho terror con el desarrollo de esta historia, pero independientemente así sea o no, esta es una excelente película. En pantalla te aparecerá la recomendación a la revisión de otra película del género. Por lo pronto, eso es todo por este video. Yo soy Mateo y nos vemos con la próxima película.